Bienvenidos a Fluire la mente en movimiento. Mi nombre es Mauricio Chaparro y hoy estamos aquí con Angie Rendón para aprender sobre canto y cómo cantar, porque bien lo hemos dicho y ya lo dijimos en un primer programa, no se trata de que yo sea cantante, o sea, no tengo que aprender a cantar para ser cantante, al igual que si yo cocino no me tengo que volver un cocinero, ¿cierto? Entonces, simplemente cosas muy básicas que van a tener una repercusión muy fuerte en mi vida, porque como dicen por ahí, el que canta, sus penas espanta. Espanta. Sí, señor, así es. Y también, como siempre, la invitación para que todos canten, que es que yo tengo la voz de tarro, no, siempre se puede cantar. Tenemos el instrumento de nuestro Vamos cuerpo. a volver un y es tarro muy hermoso. bonito. Un tarro hermoso, muy decorado. Entonces, bueno, la idea es que hoy retomemos un poquito sobre las bases técnicas, ¿sí? Entonces vamos a trabajar un poquito sobre la respiración, que es muy importante al ser nuestra voz un instrumento de viento, y vamos a trabajar también en un enfoque de los resonadores. ¿Qué son los resonadores? Son esos espacios que hay en mi cráneo que me permiten proyectar la voz, ¿sí? Muchas veces uno relaciona cantar duro con gritar. Pasa mucho, por ejemplo, con los niños, que los niños empiezan a cantar duro y terminan gritando, y por eso es lindo también el proceso cuando uno coge a un niño y le dice, venga, vamos a distinguir entre estas dos cosas, pero en general eso puede suceder. Entonces vamos a trabajar sobre estas dos cositas: respirar, tratar de dosificar bien el aire y hacer buen uso de los resonadores. Perfecto. ¿Listo? Entonces vamos a empezar aquí, facilito, con una M, sin apretar los labios, sin tensionarme la cara. Lo que más puedas durar, Mauro. ¿Listo? Entonces tomas aire por la nariz y sobre esta nota hazme una M. Eso hasta que se te acabe el aire. Eso es, si tienes, sigue. Ahí ya se nos fue, muy bien, ahí está. Vamos a tratar de darle un poquito más de liviandad. ¿A qué me refiero con liviandad? Yo puedo cantar, por ejemplo, como un poquito más forzado, ¿cierto? O puedo cantar más tranquilo. Entonces vamos a tratar de darle... En un tono que pueda sostener. Exacto. Y que no tengas que hacer como tanta... No tenemos que recurrir a tanta fuerza en la laringe, sino que por el contrario la laringe debe estar más relajadita. Entonces cuando yo hago esto, entonces lo primero que yo siento es que estoy cantando más duro, ¿cierto? Pero cantar duro no significa cantar mejor, y por eso hoy vamos a trabajar sobre cómo cantar bien proyectado, pero que no tenga que hacerse el peso desde la laringe. ¿Listo? Entonces que no sea esto, pues igual yo estoy afinada, ¿cierto? Funciona. Pero ¿qué tan diferente puede sonar si yo lo hago más tranquilo, sin tensionar tanto acá? Imaginándome que el sonido, más allá de quedarse en la garganta y en la boca, sale por encima de mi cabeza, ¿sí? Vamos a hacerlo ahí, toma. Y va. Eso es, y seguimos. Eso es. Ahí sonó muy diferente, sí. Y la sensación es muy diferente. Y mira que generalmente en el entrenamiento siempre hablamos sobre el camino del medio, y en toda filosofía se habla sobre el camino del medio, pero uno lo que tiende a hacer es siempre irse al extremo. Es como que o le doy muy poquito o le doy demasiado. Entonces es como que lo preciso, perfecto. Ahí está, se sintió muy y diferente. Visualicé la voz saliendo por acá hasta como que puede haber un río así. Sí, y sabes que, por ejemplo, en estas notas bajitas o graves, digamos que si lo haces de forma pesada, pues no va a tener tanta dificultad. Pero cuando lleguemos a las notas del medio y las agudas y seguimos con esa misma intención más pesada, va a ser muy difícil. Entonces siempre lo que se busca es esa soltura de la voz, más livianito. Pero eso estuvo bien, chévere. Vamos acá, toma. Va. Eso es. Eso hasta que te dé. Eso. A lo último,
cuando uno se empieza a quedar sin ese aire, ¿cierto? Sin ese soporte de la respiración, la voz puede temblar, o inclusive uno se puede empezar también a engargantar un poquito, o sea, poner otra vez pesada la voz como rígida. Nada, que si te tiembla no pasa nada, pero trata de mantenerla en ese punto. O sea, mantenerme o no llegar hasta allá, porque obviamente ahí se me acabó el aire, pues me estaba acabando el aire. Sí, no, o sea, puedes llegar hasta allá, ¿cierto? No importa, pero que no empieces aquí y que se te acabe el aire y lo pones como pesado, como tratando de sacar lo último, pero con fuerza, no. Si se te acabó y no pasa nada. Vamos ahora aquí, toma. Va. Eso es. Eso está mucho más controlado, bien. Eso, bien, mucho mejor. Y mira que ahí la voz inclusive no tembló al final. Vamos por aquí. Si no me llevas al extremo. Bien, aquí, toma. Eso es, vamos. Eso, y siente como tu rostro vibra, como ese sonido se empieza a expandir, la vibración, grande, grande, muy bien, ahí está. Vamos acá. Va. Eso, trata de pensar siempre en ese punto alto, alto para tu voz. Eso es. Muy bien. Va. Eso está muy bonito. Se siente muy grande, muy vibrante. Eso estuvo muy bonito. Vamos por acá. Va. Puedes relajar un poquito el cuello. Eso es. Ahí está. Vamos aquí. Va. Listo, este lo vamos a repetir porque estamos entrando en una zona un poquito más incómoda para la voz. Entonces vamos a imaginarnos que nos estamos comiendo una papita criolla caliente. ¿Sí? Cuando uno se mete la papita criolla caliente, que no es como que eso, ese espacio. Entonces vamos a darle un poquito más de espacio al interior de la boca, como si fuera una cueva bien grande. Pero igual manteniendo la boca cerrada. Sí, manteniendo la boca cerrada y sin que se nos vaya el sonido como potros, ¿sí? Sino que imagínatelo más hacia arriba, como si todo el paladar subiera. ¿Sí? Nunca hacia atrás, siempre hacia arriba, porque si lo imagino de pronto hacia atrás, hacia allá se va mi voz, ¿sí? Y no queremos una voz atrás, porque no se va a proyectar. Va, toma acá. Va, grande ese espacio. Vamos. Eso es, y ojalá que esa sensación del paladar arriba se mantenga hasta el final. ¿Listo? Vamos aquí. Vamos. Bien, ahí está. Vamos por otra. Vamos. Esa estuvo muy chévere. Al final se nos quebró un poquito, pero... Y siento que ya no estoy durando tanto, obviamente. Sí, sí pasa que, perdón, cuando estamos haciendo notas agudas, uno gasta un poquito más de aire. Eso. Y si lo están haciendo con nosotros, que obviamente esa es la idea, no se preocupen si no están en esta nota, ¿cierto? En esa altura. Sí. Si no lo alcanzan, o sea, es tiempo de que se detengan un ratico hasta que puedan hacer otra vez la nota que logren hacer con tranquilidad. Sí, no es cuestión de hacer fuerza, como que hoy tengo que llegar a esa nota porque sí. No. Ahí menos es más, siempre va a ser menos más, porque en un estado más neutro es donde uno puede realmente comenzar primero a sentirse cómodo. Si uno no se siente cómodo en donde está, obviamente, digamos, no va a poder construir si no hay seguridad sobre los cimientos, ¿cierto? Entonces, claro, hay que encontrar un punto donde uno esté tranquilo, donde se pueda reconocer esa voz,
sobre todo en personas que tal vez nunca han hecho el ejercicio de hacer unos ejercicios pues vocales o de técnica, ¿cierto? Entonces, primero ese reconocimiento de la voz, hasta dónde puedo llegar de forma tranquila, ¿cierto? Y no es como que, ay, no, entonces yo no voy a ser capaz de hacer notas más altas o más bajitas, no, uno sí es capaz, pero es con constancia, con ese descubrir de mis capacidades, de las posibilidades que tenemos en el cuerpo, pero sin ninguna pretensión de estar haciéndolo a las malas, Eso. pues, o a la, porque es que lo tengo que hacer, no. Eso. Esa no es la idea. Hay una buena metáfora, podría ser elevarse con tranquilidad. Sí, como que me elevo con tranquilidad. A veces sirven mucho esas metáforas, más que simplemente es como que, bueno, voy a cantar, no. Canto y me elevo con tranquilidad. Ajá. Vamos a ver. Así es. Bueno, entonces vamos a hacer, este piano está sonando muy duro, esta nota de aquí. ¿Listo? Va, toma, Mauro. Y vamos. Listo, otra vez. La perdí por completo. Eso. Vamos a dar más arriba, piénsalo más arriba acá. Es así es. Sigue. Listo, otra vez. Ahí ya nos ubicamos otra vez en la entonación, ¿cierto? Es bien arriba, acuérdate de ese espacio. Va, toma. Va. Hasta donde te dé el aire. Eso es, no hay ningún problema. Vamos ahora a devolvernos, vamos a volver a los medios y graves, pero ahora vamos a cambiar de consonante, porque M, la M es una consonante que hace que toda esta parte resuene, de lo que hablamos ahorita, el tema de la resonancia, de cómo yo uso todas estas cavidades que tengo en el cráneo para que mi voz se proyecte. O sea, Entonces, que con la debería sentir M, que esto está hormigueando. sí. No sentir Hay eso. veces, Bueno, hay obviamente, veces que pero se es porque siente me más en cuesta la dificultar la nariz. verdad. Sí, y dependiendo de la altura del sonido se puede sentir más en unas partes que en otras, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos cantando notas más agudas, la pretensión es que se sienta más hacia la frente y la coronilla, que digamos que son resonadores que a veces cuestan un poquito más como activar, pero tiene sentido porque uno no está hablando todo el tiempo agudo, uno habla en su tono óptimo, que generalmente es entre medios y pues grave, ¿cierto? O por lo menos aquí en nuestra zona, así es, ¿cierto? Entonces es normal que nos genere un poquito más de dificultad, pues subir y encontrar como esos puntos de resonancia. Pero, por ejemplo, en las notas de la mitad, tú vas a sentir más resonancia por aquí, ¿sí? Ahorita que vamos a empezar a bajar, lo vas a notar. Y cuando estamos en partes más graves, inclusive se puede llegar a sentir más hacia alrededor de la boca, ¿sí? Recordemos que tenemos los senos paranasales, que son esas cavidades que hay acá, acá, por acá también, y tenemos la faringe, la boca misma, todo eso que es una cavidad, que son como cuevas, todo eso es lo que nos sirve para meter el sonido y que se expanda, ¿sí? Como cuando uno entra a una cueva o a una iglesia con una cúpula muy grande y uno habla y ¡pum! ¿Cierto? Y el sonido se expande, es esa misma idea. Y esa falta de resonación, Angie, puede ser porque uno no relaja lo suficiente acá. También puede ser. Okay. Por eso mira que cuando nosotros empezamos las clases, usualmente gesticulamos mucho, ¿sí? Hacemos mucho este tipo de ejercicios porque no solamente es para no asustar al público porque hagas caras feas, ¿cierto? Porque también es importante expresar muy bien al público lo que tú vas a cantar, sino que también es por un tema de resonancia, para que todo eso se vaya movilizando, los músculos te permitan movilizarte más y esos resonadores se puedan activar con mayor facilidad. Perfecto. Y también es una cuestión de exploración, de reconocimiento corporal. No te voy a decir que uno en una sesión, ay, ya encontré todos mis resonadores, no. Sí, pero es una construcción. Okay. Sirve pensar mucho de que, por ejemplo, cuando por ejemplo yo tengo gripa, tu voz cambia completamente el color, ¿cierto? O sea, uno empieza a hablar aquí, ¿cierto? Y tiene que ver porque varias de esas cavidades se taponan con moquito y entonces la resonancia tiene que pasar a otro lado. Mira que el color de la voz cambia, ¿sí? Entonces eso, encontrar todos esos puntos de resonancia son muy importantes para tener una voz grande, bien proyectada, sin fuerza y que suene pues como agradable y que uno se sienta cómodo más que todo. Yo puedo colocar mis manos acá. Sí, claro, sí, se puedes colocar acá las manos acá y sentir uno es que te está resonando. Listo, va, vamos acá sobre esta nota. Va.
y relaja. Listo. Recuerda el espacio que le estamos dando también con el paladar. Pero entonces mi lengua no la tiro hacia el paladar. No, porque estamos haciendo M igual, entonces no. Ah, bueno, vamos a cambiar de consonante. Vamos a hacer N. N de naranja. La N se siente más en la nariz, ¿sí? N de nene. Listo, vamos acá, toma. Va. Si te fijas, esta se siente muy acá. Si tú haces N y te tapas la nariz, no suena. No suena. No hay cómo hacer una N. De una se nos va. A diferencia, por ejemplo, de una vocal. Por ejemplo, una U. Igual suena. ¿Sí? Mira que se va ubicando ahí como dependiendo de la vocal y la letra. Se puede ubicar la resonancia también diferente. Entonces es empezar a reconocer eso. Vamos con esa N y a sentirla bastante acá. Va, toma. Va. Y relaja. Y para esta N sí me vas a apoyar la lengua en los dientes de arriba. ¿Listo? Para que sea esa N de naranja. Porque hay dos Ns. Nosotros tenemos dos Ns. Esta y la de mango, ¿cierto? Y la de naranja. Eso, entonces ahí está, naranja. Ahí están las dos de hecho, naranja. ¿Listo? Va, y. Listo, pero vamos acá otra vez, Mauro, arriba, octava arriba. Esa es, muy bien. Y relaja. Vamos por aquí, tómame buen aire. Esa es, si sientes como vibra. Y relaja. ¿Sientes ese hormigueo? Estoy empezando. O sea, realmente siempre se me dificulta sentir la resonación en el rostro, pero... No, pero bien. Igual uno la empieza a percibir y eso se expande. Vamos acá. Eso es. Bien. Vamos acá. Eso es, y que no se te olvide la liviandad. No le pongas peso. Vamos acá. Y relaja, vamos a hacer una más por aquí. Baja acá. Eso es. Y relaja. Muy bien, vamos a hacer vibración de labios, que es el ejercicio por excelencia para poner a vibrar todo el rostro. ¿Listo? A veces cuesta un poquito, entonces si de pronto nos cuesta, nos ayudamos acá con los deditos para... Pero si no, mejor que no. Para que igualmente estos músculos estén trabajando siempre. ¿Listo? Jugar con los carros, con los niños, me ha ayudado un montón porque... con la ñ. Ay, sí. Sí, funciona así. Y si vas también a jugar a la banda, las trompeticas... También funciona. Vamos acá. Entonces... Eso es. Eso es. Nos devolvemos con R.
Vamos a relajar la lengua. Y también se siente muy vibrante. Vamos con otras más. A esos graves. Aquí. Eso es. Vamos a ir hasta donde más podamos bajar. Hasta donde se sienta cómodo. Listo. Aquí. Creo que ya por ahí estamos súper bien. Eso, muy bien. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una combinación entre L, vibración, R y L. ¿Listo? Y la L, ojalá que sea una L pensada bien al frente, como L, que uno no sienta aquí, ¿sabes? Que no se quede atrás, que no se quede por allá, sino afuera. Entonces, mira qué vamos a hacer. Vibración. Okay. Otra vez. Eso. Y la idea es percibir esas sensaciones que nos generan esas tres consonantes que generan mucha vibración. Listo, baja un y... Muy bien, aquí. Eso. Tratemos de relajar más la lengua entre la R y la L. Que ese paso es ese cambio es como si le fuera a meter segunda, pero el clutch no entra. Sí, es un poquito extraño. Sí. No, entra. Y al frente. Bueno, el que me da más. Bueno, ese es el que me está dando duro, ok. Listo, vamos otra vez. Un y. Bien, y ahora sin hacerme todos esos gestos de fuerza. Debe ser más tranquilo. Ok. Listo. Recordemos siempre más relajación. Tranquilo, en medio. Tranquilo, todo va a estar bien. Va, toma. Va. Aquí. Va. Bien, y vamos a tener un poquito más de cuidado con la afinación en la L. Listo, que lleguemos bien a esas noticas. Toma. Va. Aquí. Una más, aquí, toma, vamos. Eso, y relaja. Entonces, recomendaciones. Para empezar a... Me siento con triple personalidad. Literal. Y ahí viene enojón así, con la L. Bueno, no. Hay que trabajar mucho sobre estas consonantes que hicimos hoy para encontrar esos puntos de resonancia, ¿cierto? La recomendación siempre es la M, la N, la ñ, aunque hoy no la vimos, pero también funciona bastante bien, sobre todo como para despertar aquí mucho en la parte más nasal. La L, vibración de labios, y R, ¿sí? Por ejemplo, a mí siempre me gusta llevar estos ejemplos prácticos porque obviamente es donde uno tiene más tiempo y es si estoy barriendo, trapeando, si estoy lavando los platos o haciendo o manejando, por ejemplo. Es una nota uno irse manejando y no prender el equipo de sonido, sino comenzar a hacer... Entonces, la pregunta va encaminada hacia el estándar, porque obviamente como es algo más informal, entonces uno no quiere hacerlo ni muy rígido, pero tampoco sin un cierto orden, porque tampoco tendría sentido. Entonces, el estándar sería, por ejemplo, voy a utilizar una consonante y lo voy a hacer subiendo. Los que voy manejando. Entonces,
tomo el aire al inicio y luego ya puedo empezar a generar diferentes tonalidades, por ejemplo. Sí, claro. Que es como una técnica en donde yo aíslo y luego integro. ¿Cierto? Entonces yo y subiendo y bajando. O como... Mira, yo por ejemplo lo pienso mucho como cuando uno hace ejercicio y empieza haciendo una movilidad, ¿cierto? Entonces, para activar las articulaciones, para todo. Entonces, por ejemplo, lo que acabaste de hacer con la M, es como ese despertar de la voz, como que vengamos entrando en materia, pero sin irnos a un ejercicio bien difícil, sin irnos al extremo, porque sobre todo cuando hace mucho frío o en estas horas de la mañana, la voz es un poquito más difícil de despertar, ¿cierto? Entonces, como empezar a activar esa activación. Podemos jugar, por ejemplo, con el que además es una excelente forma de uno calentarse y es una técnica que utilizan, por ejemplo, en el Polo Norte, en el Polo Sur, o en las estepas, los mongoles, que incluso ellos tienen el canto gutural y el canto armónico. Y eso ayuda a elevar también la temperatura. Claro, claro. Entonces, mira que ese ejercicio con M o con N al inicio es súper bueno, ¿cierto? Porque como que lo activa la voz, activa corporalmente y nos pone como en ese estado de que listo, vamos a cantar, vamos a practicar, vamos a poner nuestra voz en función de, ¿cierto? Y después, como tú dices, integrar ya como otros componentes que puede ser con estas consonantes que les acabo de proponer o inclusive pues con otros tipos de ejercicios, ¿cierto? Para ganar agilidad, flexibilidad, para trabajar más a fondo la respiración, para trabajar saltos, pero obviamente eso enfocado y encaminado como en unos objetivos ya mucho más claros, ¿cierto? Si uno no tiene, por ejemplo, tanto tiempo y necesita calentar la voz para X o Y situación o evento que tengas o alguna cosa, o porque sí, porque igual es necesario hacerlo todos los días, esos ejercicios con M, N, L, vibración de labios, R, o sea, todo eso que me empieza a generar esa vibración, o sea, con eso súper bien, o sea, ya con eso creería yo que es suficiente. Por ejemplo, yo cuando caliento para un evento, yo prefiero calentar y seguir calentando con... porque claro, uno está en el evento, pero uno está abajo de la tarima, o sea, uno no tiene el acceso aquí a todo, ¿cierto? Entonces encontrar esas estrategias y esos ejercicios que le funcionan también a tu voz y a tu cuerpo. Y estos que tienen el enfoque de la resonancia son muy buenos para despertar la voz. Ok, entonces sería, o sea, escoger una consonante y llevarla de abajo hacia arriba, Sí, de arriba hacia abajo. Y hacia abajo. E inclusive jugar con ella, hacer formas, que no sea solamente esto, sino que puedas hacer, por ejemplo, esto, ¿cierto? O sea, piénsalo okay, como desde, por ejemplo, o sea, juega, ¿cierto? Que también sea una exploración. A veces, pues, como esto visual nos ayuda un poquito, porque somos muy visuales, pero sí, como si estuvieras dibujando con tu sonido. Perfecto, eso funciona súper bien. Perfecto. Entonces, recuerden, la idea y lo que queremos que ustedes puedan practicar, y hoy practicamos, hicimos M, N, y de naranja, que es arriba, no la de mango, cuando la N está en el medio, entonces suena ya, es abajo, suena mango. Abajo, la N, la vibración. La vibración, esta partecita es fundamental, donde estoy sintiendo la vibración del cuerpo. Y mira que en círculos místicos vos escuchás como todo es vibración, todo es energía, pero si bien esto es lo mismo, en realidad tiene que ver con realmente sentir esa vibración. Entonces, ¿dónde estoy sintiendo que está vibrando el cuerpo cuando estoy ejecutando la voz? Porque es fundamental esa parte del sentir, más que de uno simplemente ir de un ejercicio a otro, como que es como que dónde se está sintiendo y dónde quiero que se sienta. Y dónde quiero, y reconocerlo, y reconocerlo y saber qué es lo que está pasando con mi cuerpo. Por eso es tan importante la relación canto-cuerpo. Finalmente nuestro instrumento es el mismo cuerpo, entonces hay que tratar de al máximo sentirlo, percibirlo, entender qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Eso, entonces.
Eso fue lo que trabajamos hoy. Perfecto, eso fue lo que trabajamos, resonantes. Y recuerden, lo importante no es lo que yo pueda aprender en cuanto a la información, sino aprender viene precisamente de agarrar, ¿sí? Agarro. Y para agarrar algo hay que agarrarlo una y otra vez, es decir, saber que se trata de cuáles son esos tiempos, porque sin lugar a dudas todos tenemos el mismo tiempo, pero decidimos hacer con él diferentes cosas. Cuando alguien me dice es que no tengo tiempo, es simplemente que me está diciendo es que decido hacer otras cosas con mi tiempo. Estoy priorizando otras cosas. Entonces es saber cuál es el tiempo que estoy dedicando para, y esto es un tiempo para mí, porque por encima de existe el hecho de que cuando hago eso, estoy entrando inmediatamente en un estado de presencia, de contemplación, si así lo quiero, si así lo quiero, entonces, excelente. Súper. Angie, muchas gracias. Con todo gusto, Mauro. Amén, a ti también. Que estén muy bien, y esto es Fluire, la mente en movimiento.